Bueno, vamos a hacer una crítica del concepto de inteligencia artificial. Para eso vamos a ver primero un video que encontramos de una calculadora fabricada en madera y después lo vamos a ir comentando. Acá se muestra cómo funcionaría una calculadora, cómo sería la mecánica, pero hecha en madera y funcionando con fuerza mecánica en vez de electricidad, ¿no es cierto? O energía eléctrica. Acá tenemos el resultado. Como vemos en estos números que representan los ceros y unos, tal cual como funcionaría una calculadora, ¿no es cierto? La cantidad de bolillas que se ingresan determinan lo que serían una parte de la entrada de datos, la otra es la que se marca en estos casilleros, ¿no? Los ceros y unos, y las bolillas van haciendo el proceso para que se complete el cálculo. Esto, visto de esta manera, si nos preguntamos si esta máquina es inteligente, obviamente que el sentido común diría que no. Es simplemente una máquina que por sí sola no dice nada o no representa nada, sino es porque la interpreta un ser humano. Podemos ir más atrás y preguntarnos también si este elemento, el ábaco, que también sirve para hacer los mismos cálculos que lo que veíamos recién, es inteligente o piensa. El sentido común diría que no, porque es un elemento simplemente con el cual el ser humano agiliza sus procesos mentales. Ahora, si la máquina se nos presenta, en vez de presentarse de esta manera tan rudimentaria, se nos presenta de esta forma, y en vez de nosotros ingresar los datos como los ingresamos en una calculadora a través de un teclado, como veíamos en la calculadora de madera con esas bolillas y esas palancas, los datos los podemos decírselos directamente a la máquina, y en vez de devolvernos el resultado de la máquina en un tablero, en una pantalla, o como veíamos en esas inscripciones en la calculadora de madera, la devolución es a viva voz, ¿no es cierto? La máquina nos dice, nosotros podemos escuchar a la máquina como si fuera una voz humana. Entonces, ahí si nos preguntamos si la máquina es inteligente, vamos a dudar, porque, claro, la vemos con un aspecto diferente y la mecánica pareciera en apariencia ser distinta, pero bueno, en el fondo el proceso básico es más o menos siempre el mismo, y vemos cómo incluso se puede representar mecánicamente ese proceso, ¿no es cierto? Acá lo hicimos una especie de esquema de lo que sería el artificio, ya sea mecánico o electrónico, eso no importa porque la lógica es la misma. Lo primero que tenemos es una entrada, que es el ingreso de los datos, que esto sería lo que el ser humano ingresa a través de un teclado, por ejemplo. Si pensamos que es una computadora, ¿no? Hay una instrucción dada que ya tiene programada la máquina qué hacer con ese dato que va a ingresar. Hay una fórmula lógica con la cual va a comparar esos datos o va a analizar esos datos que entraron. Por ejemplo, si un dato es mayor o igual o menor que un dato testigo. Y después hay una salida que es el resultado del proceso. Entonces,
si pensamos en la calculadora, nosotros ponemos a través del teclado un número, le indicamos qué proceso queremos que haga, la máquina hace el proceso, es decir, compara el dato que se ingresó con la instrucción y con el supuesto dato testigo a través de una fórmula lógica que ya está programada, y después nos da el resultado a través de la pantalla. En la calculadora de madera vimos cómo funcionaba el proceso, ¿no? Cómo a través de esas palancas se ingresan los datos y después las bolillas van pasando por las palancas, las van moviendo y van generando el resultado. Tenemos un ejemplo de esto en el caso de un proceso simple para calcular el valor absoluto. Tenemos el dato de entrada, que está representado acá como num. Ese dato después va a pasar a este proceso en donde está la instrucción, ¿no es cierto? Ese num se va a comparar con el 0. Se pregunta, ¿num es menor a 0? Si es no, va a seguir de largo y va a aparecer en el dato de salida el mismo número, no va a ser cambiado el número, no va a sufrir modificación. En el caso de que sea menor, va a pasar por este lado. Pensémoslo como algo mecánico, ¿no? Como veíamos en la calculadora de madera, como si esa bolilla estuviese pasando por acá. Si es comparada, y si es no, pasa por este lado, y si es sí, pasa por este lado. Acá sufre el proceso lógico, ¿no es cierto? Ese num, que es el dato de entrada, que es un valor que el usuario va a ingresar, ¿no? El ser humano. El proceso es que ese num es igual a num por menos 1, ¿no es cierto? Ese sería el cálculo que se realiza. Y después va a pasar por acá y va a salir al dato, va a convertirse en el resultado. Y acá vemos, ¿no?, como los números que son mayores permanecen iguales, los números que son menores a 0 van a cambiar. Bueno, y en el caso del aprendizaje, que sería el rasgo que distinguiría a una inteligencia artificial de una máquina común y corriente, podríamos ejemplificarlo con el mismo gráfico, solo que tendríamos que cambiar esta entrada, que es el ingreso de datos hecho por un ser humano, reemplazarlo por una base de datos que tenga la misma máquina. ¿Cómo se genera la base de datos? A partir de la salida, es decir, los datos ya procesados se van almacenando en una base de datos para luego volver a entrar por este lado, ¿no es cierto?, por lo que sería el ingreso. Entonces estos datos, por acá pueden entrar datos novedosos, datos nuevos, o datos ya procesados por la máquina, es decir, que la máquina ya conoce. La idea es que estos datos, al pasar por el proceso, eventualmente lo podrían modificar. Es decir, esa es la idea del aprendizaje, ¿no?, que la máquina pueda generar nuevas formas de solucionar problemas, ¿no es cierto?, formas novedosas de solucionar problemas que no han sido programadas por el usuario. Entonces lo que tendría que hacer la máquina a partir de esos datos es modificar esto, ¿no es cierto?, lo que sería la sentencia, lo que sí, así, para lo que ha sido programada. ¿Y cómo lo cambia? Bueno, porque dentro de las fórmulas hay valores, como en este caso, por ejemplo, el -1 es un valor que podría ser diferente. Si cambiáramos ese valor, la fórmula sería otra, resultaría en otra cosa. Entonces, como el valor puede ser otro, en este caso está cargado, ya está predeterminado este valor por el programador, pero puede ser posible que sea cambiado, la máquina podría decidir cambiarlo eventualmente según los datos ya procesados y conocidos. Si lo pensamos como el sistema más arcaico, el de la calculadora de madera, pensémoslo de esa manera, ¿no?, como las bolitas que van cayendo y van pasando por esa fórmula y van dando un resultado, el resultado que sale por acá. Ahora, por ese mismo mecanismo se puede generar, como decimos, una base de datos. Pensémoslo en la forma de la calculadora de madera, ¿no? Simplemente por una acumulación de
de datos representados por esas bolitas, que luego vuelven a ingresar, y según los procesos que han salido por este lado, según cómo sean, de qué calidad sean esos procesos, esos datos procesados, van a repercutir en lo que luego va a pasar por acá, ¿no? Se genera como una especie de historia de estos procesos, una evolución de los procesos. Entonces, luego esos procesos, obviamente la posibilidad del cambio de la fórmula tiene que estar programada en el programa inicial, tiene que estar preparada la máquina para eventualmente cambiar los valores que están en las fórmulas. Pero estos valores pueden ser cambiados según lo que vaya entrando por acá. Y entonces eso sería una nueva forma de solucionar problemas. Pero si lo pensamos con la forma de la calculadora de madera o el ábaco, en ese caso nunca nos parecería que este dispositivo, este artificio, es inteligente, ¿no es cierto? Pero bueno, repetimos, si nos lo visten con un traje de ser humano y aspecto de ser humano, ahí empezamos a dudar. Es importante tener en cuenta que para explicar lo que es la inteligencia artificial, primero hay que comprender qué es la inteligencia en sí misma, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a definir a la inteligencia como una aptitud que ya tienen las máquinas, entonces podemos decir que la máquina es inteligente. Por ejemplo, si definimos a la inteligencia como la capacidad de realizar un cálculo, una sumatoria, por ejemplo, una simple calculadora como la que veíamos antes, la calculadora de madera, tiene inteligencia. Ahora, si definimos a la inteligencia como capacidad de realizar tareas más complicadas, más complejas, entonces esas máquinas escapan a lo que sería la inteligencia. El tema es que si no podemos comprender esas tareas más complejas, ya no podemos definirlo, porque no podemos saber si eso es inteligencia o no lo es, simplemente porque nosotros no podemos definirlo. Entonces vemos que lo que se hace es primero crear una definición de inteligencia que esté al alcance de lo que pueden realizar las máquinas, para después, al demostrar que la máquina lo puede hacer, entonces decir que la máquina es inteligente. Es decir, primero se crea una falsa definición para después justificar que la máquina es inteligente. Ahora después lo vamos a ver con un ejemplo, este tema de cómo primero se manipula una definición para después mostrar que la máquina cumple con los requisitos de la definición. Entonces lo que vemos hasta ahora es que estas máquinas lo que son una extensión de los procesos mentales del ser humano, ¿no es cierto? Acá lo que nos tenemos que preguntar es, ¿la inteligencia es algo que se puede separar de la mente humana? ¿Es una cosa en sí misma la inteligencia separada de la mente humana? Entonces en ese caso se podría generar una inteligencia artificial. La idea de inteligencia artificial supone que entonces hay una inteligencia natural, que sería la humana. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? Si no podemos tener en claro cuál es el significado de la inteligencia en sí misma o la inteligencia humana, poco podemos saber si puede existir una inteligencia artificial. Hasta ahora estos procesos no son más que simplemente herramientas con las que el ser humano puede agilizar sus procesos mentales. Tenemos una cita del libro Las fuerzas extrañas de Leopoldo Lugones, que dice así: cuando uno piensa que las máquinas no son sino aditamentos con que el ser humano se completa, llevándolas potencialmente en sí, según lo prueba al concebirlas y ejecutarlas,
Los tales aparatos resultan en sustancias simples modificaciones de la caña con que se prolonga el brazo para alcanzar un fruto. Acá vemos cómo se simplifica la idea, ¿no? La caña para alcanzar el fruto es un prototipo, digamos, o una génesis de lo que es la tecnología. Y esa caña va a ir evolucionando y se va a convertir en una máquina más compleja. Pero sigue siendo una prolongación de la inteligencia humana. Es decir, no hay por qué pensar que una máquina piensa o tiene inteligencia. Simplemente es un instrumento que utiliza el ser humano. Como veíamos el ábaco o como se ve claramente en la calculadora de madera, ¿no? Ahora, existe algo que se llama la prueba de Turing o test de Turing, que siempre malinterpretado se piensa que es prueba de que una máquina es inteligente. Lo que Turing se pregunta, porque sabe que no puede hacer la pregunta de si las máquinas son inteligentes o no, son capaces de pensar, porque justamente como lo que estamos viendo no tendría sentido pensar que una máquina es inteligente. Sigue siendo una prolongación de la inteligencia humana. Entonces él lo que se pregunta es lo siguiente: ¿existirán computadoras digitales imaginables que tengan un buen desempeño en el juego de imitación? ¿Y qué es lo que propone? Que si una máquina puede simular que piensa o simular que es inteligente, entonces es inteligente. ¿Y cómo es la prueba? Bueno, se pone a una persona a interactuar con una máquina sin saber que es una máquina, y la persona, el humano, le tiene que hacer preguntas a la máquina, y si la máquina responde de igual manera que respondería un ser humano, y de tal forma que el sujeto de la prueba, el humano de la prueba, no puede diferenciar a la máquina de un ser humano, entonces esto sería prueba de que la máquina piensa o es capaz de tener inteligencia. Entonces acá vemos claro cómo, por qué se insiste tanto en darle un aspecto humano a las máquinas, ¿no es cierto? Porque no tiene mucho sentido para la eficacia de la máquina que tenga forma humana o aspecto humano. Se insiste con eso porque es necesario para el engaño, para aparentar que la máquina piensa o que tiene inteligencia, porque es más fácil pensar que un humano crea que un robot con forma humana y con aspecto humano es capaz de pensar, que la idea de que una máquina que no tiene ninguna forma ni parecida al ser humano pueda ser capaz de pensar. Es decir, es más fácil, como veíamos antes, ¿no? Es más fácil creer que una máquina con este aspecto es capaz de pensar o ser inteligente que una máquina con este aspecto o con este otro, ¿no es cierto? A esto no le adjudicaríamos inteligencia nunca. En cambio al robot con esta apariencia sí. En este caso está en juego el tema obviamente de la esencia y de la apariencia, ¿no es cierto? Si las cosas son solo por parecer, ya son, o hay una esencia en las cosas. Existe la idea de, por ejemplo, el concepto de transustanciación de Santo Tomás, que Santo Tomás crea para justificar la transformación de la carne en pan y de la sangre en vino, ¿no es cierto? Él dice, hay una sustancia en la cosa, y por más que la apariencia cambie, la sustancia queda, ¿no es cierto? Esa es la única manera en que una cosa se puede transformar en otra completamente distinta y seguir siendo ella misma, ¿no es cierto? La idea de que la carne se convierte en pan y la sangre en vino es que cuando uno come el pan y toma el vino, está comiendo la carne de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, porque hay una esencia, ¿no? Una sustancia que está
por dentro o más allá de la apariencia, que es lo que lo hace ser al objeto o a la cosa. Entonces, en el caso del robot, se supone que por ser, simplemente por parecer, ya está haciendo, es decir, no tiene una esencia o una sustancia que lo haga ser. Esto obviamente Santo Tomás lo planteó en un momento donde todavía no se conocían la genética, por ejemplo, ¿no es cierto? Se supone que los genes se mantienen más allá de que la apariencia cambie. Pero bueno, estas serían discusiones que habría que hacer más en profundidad para poder comprender si una máquina simplemente por el tener el poder de engañar, de hacer parecer como que es humana o se comporta como humana, hay que tomarla como si fuera un ser. Vamos a ver ahora cómo funciona esto, ¿no? Esto que podemos llamar que es un truco, ¿no es cierto? Es una especie de engaño. Tomamos el ejemplo del mago con la moneda. El mago pasa la moneda a una mano, la hace desaparecer y aparece en la otra mano. ¿Cuál es la idea? Bueno, que la moneda está en esta mano y se desmaterializa, desaparece y aparece en la otra mano, ¿no es cierto? Eso es ese sería el prodigio, lo que el mago, lo que sería el acto mágico, ¿no es cierto? El acto fantástico. Pero el mago, para que nosotros creamos en eso, creamos que la moneda se traslada mágicamente, desaparece, se desmaterializa de una mano a la otra, primero nos convence de otra cosa, de un hecho real. ¿Cuál es el hecho real que nos convence? Cuando él pone la moneda en la mano izquierda, en realidad la moneda sigue estando en la mano derecha, ¿no es cierto? Entonces él primero nos convence de eso, de un hecho que es real, o sea, él no está, acá no hay nada mágico, él está colocando la moneda en una mano. Él nos hace creer que está colocando la moneda, que no es un acto mágico, es simplemente poner una moneda en una mano y cerrar la mano. Pero nos convence de eso, de un hecho real. ¿Para qué? Para que nosotros pensemos que la moneda está ahí y la moneda siempre estuvo en la mano derecha, ¿no es cierto? Él después va a abrir la mano y allí aparece el acto mágico, ¿no es cierto? El acto fantástico, que la moneda desapareció, se desmaterializó y aparece después en la otra mano. Obviamente la moneda siempre estuvo en la mano derecha. Entonces vemos que el mago nos convence, para convencernos de un acto mágico, de un acto fantástico, primero nos hace creer en un acto real, en un acto de la realidad, que no nos parece algo fantástico. Entonces, si hacemos la analogía con la inteligencia artificial, vamos a ver que para que nosotros creamos que existe el acto mágico de que una máquina piensa, o de que una máquina es capaz de tener inteligencia, antes nos convencen de otra cosa, de un acto que nosotros lo tomamos como real. Nos convencen de que la inteligencia es algo que se puede separar de la mente humana, que es algo que existe por sí misma, como decíamos antes con el tema de la sustancia, ¿no? Hay una abstracción de la inteligencia, una inteligencia en sí misma, una sustancia de inteligencia que se traslada a la máquina, ¿no es cierto? O que aparece en la máquina porque se activan ciertos procesos físico-químicos o del índole que fuere, y entonces aparece la inteligencia, la sustancia de la inteligencia en la máquina, ¿no es cierto? Este es el dilema, si la inteligencia es algo en sí mismo separado del ser humano, o en realidad la máquina es una extensión de los procesos mentales humanos, es decir, la máquina es una extensión de la inteligencia humana,
la inteligencia es una sola, es humana, y las máquinas son simplemente elementos de los que se sirve el ser humano para poner en práctica esa inteligencia. De hecho, las máquinas son producto de la inteligencia humana y son prueba de ella. Que existe la inteligencia humana es indiscutible justamente porque las máquinas son prueba de eso. Lo que no se puede probar es la inteligencia de las máquinas. Entonces, a modo de conclusión, vamos a decir que la inteligencia es una sola, humana o divina, podríamos decir desde un punto de vista religioso, porque si la inteligencia es una sola y hay un Dios creador, entonces partiría la inteligencia desde Dios, y entonces el hombre es una extensión de la inteligencia divina. Y después está el tema del libre albedrío, ¿no es cierto? Que ahí se puede discutir si hay una inteligencia divina y una inteligencia humana, porque existe el libre albedrío. Eso tendríamos que hacer otro video para discutir eso, porque es fundamental el tema de si existe el libre albedrío o no. Si no existe, entonces no importa si la inteligencia es una sola o varias, o hay una inteligencia natural y una artificial, porque en definitiva todo es el devenir del sistema de causalidad. Entonces todos los actos están justificados por eso, y no hay juicio de nada. Ese es un mundo prácticamente imposible, un mundo impracticable. El mundo funciona porque creemos en el libre albedrío, más allá de que exista o no. La sola creencia del libre albedrío hace que el mundo pueda funcionar, es decir, que podamos tener juicio sobre la realidad, sobre los actos humanos, porque si no tendríamos que pensar que todos actuamos como una especie de destino, ¿no? En determinismo constante, y nadie es dueño de sus actos. Pero como el mundo no funciona de esa manera, en la práctica vemos que existe la noción de justicia, existen leyes y nos regimos por leyes, y cuando alguien atenta contra nosotros, comete un crimen contra nosotros, no pensamos en que es el determinismo del universo que llevó a esa persona a actuar de esa manera. No, pensamos que esa persona es dueña de sus actos y tiene voluntad. Entonces, más allá de que no haya prueba empírica de que existe el libre albedrío, la sola creencia en él hace que el mundo funcione de la manera que funciona, es decir, que haya una moral, un sistema moral, y que haya un sistema de leyes. Y en segundo lugar, las máquinas, como decíamos, son una extensión de la inteligencia humana, como esa caña que le sirve al ser humano para bajar la fruta del árbol.